Y hoy vamos a ver algo que yo le decía a Dios: Señor, ¿por qué no hace muchos años se me hubiera evitado dolor y causar dolor? Y son los sentimientos. Porque la parte emocional, muchos no sabemos manejarla. Nos ha dañado y ha dañado a muchos también. Así que hoy vamos a hablar de nuestras emociones. Como yo le pido a Dios que me recuerde, estaba recordando que un equipo que vino una vez por ahí por el año 92 aquí, cuando iniciábamos una iglesia, y había un hermano, más bien mayorcito, y hasta para saludar se ponía a llorar. Buenos días, hermano, yo siento... Y entonces me dice, el director, predicador, a él lo llevamos a todas partes porque es el que llora para que Dios obre. Y yo me quedé pensando. Fui a otro lugar donde hay una hilera de cajitas de pañuelos, porque todo el que llega se arrodilla y hace todo el esfuerzo para llorar. No estoy exagerando. Yo estoy aquí en la presencia de Dios. Y fui a otro lugar donde alguien me dijo, mire, hoy Dios nos visitó. En ese tiempo no se utilizaban sillas y si no hasta se hubieran matado esos cristianos. ¿Qué pasó? Dijo, se manifestó el Espíritu Santo y rompimos 3 bancas. De esas eran de seis puestos, rompimos 3 bancas. Y eso me preocupaba a mí porque yo como que pienso y siento de otra manera. Entonces vamos a leer Marcos capítulo 12, versículo 29 y 30. Ustedes me acompañan, pero bien leído. Jesús dice esto: el mandamiento más importante es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué nos está indicando aquí? Que el Señor Jesucristo está hablando de nosotros adorar a Dios teniendo en cuenta nuestras emociones. Esos actos de levantar nuestras manos, de aplaudir, de en algunos momentos que nos salgan lágrimas, hacen parte de nuestra adoración a Dios. Si me he hecho entender, diga amén. Porque Dios quiere que nosotros lo amemos con sentimiento. Por eso Él dice, porque si no, Dios es muy práctico, ame a Dios y ya, punto. Entonces nosotros desarrollábamos, bueno, yo amo a Dios a mi manera y por acá y por allá, pero Dios quiere que lo amemos con nuestras emociones. Diga, entender mis emociones es muy importante. Y aquí vamos a comenzar a escribir. Voy a darles algunos hechos acerca de nuestras emociones antes que las desarrollemos, y son 2 extremos. Y mire a ver en qué lista está usted. Yo ya me miré dónde estaba, pero he mejorado. La primera cosa que nosotros tenemos que hacer es entender que Dios tiene emociones. ¿Dios tiene qué? No sé por qué nosotros llegamos a pensar que Dios es frío, es así como que nunca sonríe, como que nunca tiene ninguna emoción. ¿Han leído ustedes donde la Biblia dice que el Señor nos creó a su imagen y semejanza? ¿Han leído ustedes cuando, por ejemplo, nosotros leemos que Dios, en el libro de los Salmos y otras partes, que Él se alegra de su pueblo? ¿Ha leído cuando dice que enojaron a Dios? ¿Ha leído de la ira de Dios? ¿Ha oído que Dios odia el pecado? ¿Ha leído todas eso? Eso se llama emociones. Ya me pusieron como fríos, porque a uno le cuesta eso. Como hemos pensado que las estatuas son Dios, y esas estatuas ni parpadean ni nada.
Entonces eso lo asociamos con el Dios verdadero. El Dios verdadero nos creó a imagen y semejanza de Él. Entonces eso es lo primero que tenemos que entender. Mi Padre tiene emociones y yo tengo emociones. La segunda cosa es que Dios me dio, tengo habilidad de sentir esas emociones, que es un regalo de Dios. Mi habilidad de sentir es un regalo de Dios. Nuestras emociones son eso que Dios nos da, pero muchas veces como que no los vemos así. Incluyendo, escúcheme bien, vamos a mirar a ver qué tan ejercitados están ustedes. Las emociones negativas. La ira, para nosotros, el resentimiento, el odio es negativo. ¿A cuánto les ha dado eso? Padre, mándame entre terrenales, necesito humanos aquí. Entonces, las emociones es lo que nos lleva a nosotros a ser diferentes a una estatua, a un robot, a un ladrillo, a una piedra, porque nosotros sentimos emociones. Digan amén. Y gracias a Dios por las emociones. Bueno, ya les dije que Dios en Génesis 1:26 dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y eso quiere decir que nosotros tenemos emociones, pero ojo, porque hay dos extremos que tenemos que evitar. ¿Han oído hablar de los radicales extremistas? Esos que matan porque no creen igual a ellos, esos que odian porque no creen igual a ellos, esos que persiguen porque no creen, es cuando se inclinan a un solo lado. Entonces, la primera cosa que tenemos que evitar se llama emocionalismo. ¿Cómo se llama? Y vamos a mirar de qué se trata. Significa que hay muchas personas que lo único que importa es lo que sienten. Escúcheme bien. Emocionalismo es o significa que lo único que importa, ya llevándolo a nivel personal, es lo que siento. Entonces, es como la inclinación hacia un lado, que lo único que importa en la vida es lo que siento. No importa lo que pienso, no importa lo que está bien o está mal, no importa lo que es popular o impopular, lo que es bueno o es malo, lo único que importa es lo que yo sienta. Estas personas están controladas por los sentimientos, por la parte emocional. Y las emociones dominan su vida, la controlan y hacen lo que digan las emociones. Ojo con eso. Yo conozco unos que han llegado a extremos terribles. La otra parte, para que no se nos vaya, se llama estoicismo, donde los sentimientos no son del todo importantes o no importan. Es lo contrario a los emocionalistas, los estoicos. Básicamente dicen que los sentimientos no importan, no son importantes y no hay que ponerles cuidado. Lo único que importa son las razones, es lo que pienso y es lo que dice, en este caso cuando uno se va, lo que dice la Biblia. Entonces alguien está llorando por un ser querido y dice, no, ¿cómo así? ¿Usted por qué está llorando? Si su familiar se fue para estar con Dios, usted debía estar era riendo, echando pólvora. Y el otro le responde, sí, pero no es que se murió mi hijo, no mi suegra. Entonces, ahí está el problema. Es donde todo lo llevan a la razón.
vino un predicador y entonces comenzó a ministrar y la gente comenzó a llorar. Y yo lo oí con a ver, no lloren, crean. Y ojo con este equilibrio. Dios no hace milagros porque nosotros lloremos. Dios hace milagros porque nosotros le creamos. Pero Dios no nos prohíbe llorar. Entienda eso. Cuando yo estoy orando, en muchas ocasiones me quiebro, me quebranto, lloro. Yo sé que Dios no me escucha porque yo lloro. Yo sé que Dios me escucha por mi obediencia y por mi servicio a Dios. Entonces, es interesante que hay iglesias, misiones cristianas, donde su enseñanza es pura emoción. Por ejemplo, en alguna parte oraban así: Dios, y así, echo fuera, y cosas como esas, y con movimientos, y danzas, y gritos, y pataleos, y cosas así. Esas son expresiones, pero no debe de convertirse en una doctrina. Eso se le tiene que dar libertad a la persona para que se exprese, pero enseñarle que eso no hace que Dios obre. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora llegan los otros fríos, no mueven ni siquiera los ojos ni una pestaña, todos fríos allí. Uno solo ora y los otros dicen mentalmente amén, es decir, nada. Entonces, ese extremo no está bien, ninguna de las dos. Tenemos que dejar que Dios obre en nuestro corazón, en nuestra vida. Usted no va a encontrar en la Biblia la palabra emoción, pero sí pasión, afecto y sobre todo la palabra ame a Dios con todo su corazón. Cuando uno se inspira, le canta, le dice, le habla, eso es amar a Dios con todo el corazón. Algunos cristianos han convertido las emociones, y ahí es donde muchas iglesias tienen crecimiento, porque nosotros somos muy adictos, necesitados de emociones. Por ejemplo, la televisión nos toca las emociones, la música nos toca las emociones. Usted va y un concierto de música sacra, dedicada a Dios, bien tocada con 40 o 50 músicos que han dedicado toda su vida para entrenar y son invitados a un concierto en un estadio. ¿Cuántos cree que van? Pero llega otro de música de esa que te corto el ombligo con la cuchilla de afeitar, te mato, te despedazo, me emborracho para olvidarte. ¿Cuál se llena más? ¿La de música sacra o de la música la otra? El de la cuchilla. Yo le pregunté a un músico y le dije, ¿por qué? Dijo, porque la música, cualquiera que sea el ritmo, apela a las emociones. Y la gente es adicta a las emociones y entonces allí son motivados. En música sacra no están motivados a tomar aguardiente, licor, pero en la otra sí. Y brindo por esa ingrata. ¡Uy! ¿O no? Es decir, los estoy trayendo como a la antigua vida. Yo estoy mirando. Sí. Entonces, esta gente adicta a esas emociones llega a la iglesia y espera encontrar esa parte emocional. Y yo le digo algo. El Señor, por ejemplo, se manifestó en momentos muy tremendos, pero también en quietud. Elías era como muy rígido, como muy fuerte, como muy así tremendo. Y Dios le dijo, 40 días de camino, porque uno caminando se pone como bien. Yo le pregunto a Dios, Señor, pero ¿por qué no les hablas y les dices ahí? Porque yo quiero es que, así como a mí, ¿no? Ahí acostado, me diga qué tenga que hacer sin tener que bajar a trabajar ni nada, sino ahí. ¿Estamos en el tiempo de lo fácil? ¿O solo yo?
A ver, levanten la mano los valientes que les gusta todo fácil y ya. A ver, ¿cuáles son? Yo pensé que estaba solo aquí. Entonces, viene un terremoto, viene un fuego, viene una manifestación fuerte y Elías dijo, ahí está. Y no está. Cuando de pronto aparece Dios en un silbo, ¿qué? Entonces aprendamos que en ese euforia, cánticos, danza, gritos, saltos, silbidos, es una manera de adorar a Dios, pero también en la quietud, en la adoración silenciosa, en las cosas bonitas. Los que nos gusta lo apacible, lo quieto, los paz, personas altamente sensibles, nos gusta todo suavecito, todo quieto. Pero esos ruidosos, esos escandalosos, esos tamboreros, esos que hacen así, también los ama Dios. Dale un aplauso al Señor, Él es bueno. Amén. ¿Por qué Dios nos dio los salmos para entender nuestras emociones? Mire, usted está triste, melancólico, deprimido, bravo, aburrido, endeudado, lo que sea. Busque el libro de los salmos y póngase a leer. Yo al principio me enojaba porque he tendido a ser estructurado. Y entonces decía David, estoy al borde de la muerte, el lodo me está dando al cuello, estoy en el momento de morir. Y uno decía, cuando el siguiente versículo, pero tú, Señor, me has levantado, pero tú, Señor, me has... ¿Al fin qué? ¿Está levantado o está muerto? ¿Cómo es? Porque esas son las emociones. ¿Han notado ustedes? Yo he hecho consejería donde mayormente las mujeres son más expresivas con el llanto y está llorando y tal cosa, y de pronto yo oigo una respuesta y del llanto pasa la risa. ¿Han notado eso o no? El libro de los Salmos nos enseña muchísimo sobre eso y gracias a Dios por David, gracias a Dios por los que escribieron, porque nos enseñaron que estamos vivos. Cuando usted esté contento, dele gracias a Dios. Cuando esté enojado, hable con Dios y dígale, Señor, tú sabes que tengo ganas de retorcerle el cuello a fulano de tal. Pero tú dices en tu palabra, no matarás. Un chiste que lo aprendí por ahí por la salida de Cali a Buenaventura, por ahí a mano derecha subiendo, por esos lados. Le preguntan a un hombre que llevaba 40 años de matrimonio y dijo, en mi casa todo en orden. Y solo por una palabrita nomás. Y toda la congregación estaba inquieta y él enseñó sobre todo lo del matrimonio. Y finalmente dijo, pero pastor, díganos cuál es la clave. ¿Por qué es que todo en su casa funciona? Dijo, porque la Biblia dice, no matarás. Así como. Entonces, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Ya vimos que Dios tiene emociones. Dele gloria a Dios, diga gracias, Señor. Ya vimos que Dios nos dio emociones. Ya vimos que hay dos extremos. Los emocionalistas y los secos, los bloques de hielo, los fríos. Ahora, lo bueno, creo que voy a hablar más adelante de eso, es que Dios junta a un emocionalista con un estoico, con un flaco, siempre. Pone un charlatín con uno callado, porque Dios es bueno. ¿Qué tal dos hablando a la vez? O dos callados. ¿Por qué tengo que aprender a manejar mis emociones? Aquí póngale cuidado. Más que a lo que esté escrito, a lo que les voy a compartir, son 4 razones. ¿Por qué manejar las emociones? Cuando usted y yo aprendemos a manejar las emociones, nos vamos a evitar cualquier cantidad de problemas. La primera razón, mis sentimientos a menudo son poco fiables.
Mis sentimientos son a menudo poco fiables. Conozco gente que ha tomado decisiones tremendas por lo que sienten. Pero ojo con esto, porque nuestros sentimientos nos pueden llevar por una dirección equivocada. Muchas veces hemos pensado que es lo correcto hacer porque sentimos. Yo siento. Y le hemos acuñado la palabra yo siento de Dios. ¿Los han oído? Diga, esta mañana lo vi. ¿Por qué les da miedo? Diga, esta mañana lo vi. Cuando miré el espejo. Así que, entonces, yo lo siento de parte de Dios, pero no es cierto. No podemos dejarnos guiar por nuestros sentimientos. Es que yo tengo la intuición y a veces sale. Cuando uno tiene como cierta prevención, como que tiene esa cuestión, dice, este hombre, esta mujer, esta situación no me trae como tranquilidad. A veces nos sale y a veces no nos sale. Nosotros no nos podemos guiar. No desconocer eso, pero no guiarnos por eso. ¿Se irán a acordar? Sí. Nuestras emociones nos conducen a veces a situaciones sin salida. La ira es una emoción. Y los que estamos casados cometemos errores de decir yo, y así, ya no la amo. Lo mejor que podemos hacer es separémonos, divorciémonos. Y eso es peligrosísimo. Porque cuando la persona se convence que el otro no la ama, que no la quiere, abandona la lucha, porque dos personas están juntas siempre y cuando conserven la esperanza de que el otro va a cambiar. Y entonces les pasa las de un hombre que se fue al monte y encontró un león y se arrolló y dijo, Dios, guárdame de este león que no me coma. Y al lado estaba el león diciendo, Dios, gracias por este hombre que lo trajiste para que me lo coma. A ustedes los futbolistas que están orando cuando Colombia está jugando contra otro país, Señor, que Colombia gane, y en el otro país otro poco de gente está diciendo no, que el otro gane, ¿a quién le hace caso? Eso no puede estar regido por, si sale la cosa, entonces, bien, y nos metemos a veces por el sentir. Diga conmigo, Señor, ayúdame a entender que no puedo depender de lo que sienta. Dicen algunos que yo no debo decir lo que digo, pero yo a veces un domingo amanezco que no quiero venir. Señor, gracias por este día y por todo lo que me has dado, pero hoy no tengo ganas de ir para el templo. Si yo fuera emocional y me guiaran las emociones, me quedaría. Y pediría a muchos que aquí lo hacen bien, y hasta mejor que yo mismo, de enseñar la palabra. Y entonces me preguntan ustedes, ¿qué pasó? Dijo, Dios me puso el sentir de no ir. Y suena espiritual, ¿cierto? Por eso es que ustedes a veces no vienen, tienen el sentir de no venir. Que Dios nos ayude. No podemos guiarnos por lo que sentimos. ¿Eso queda claro? Mire lo que dice Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, derechos, pero acaban por ser caminos de muerte. Y eso pasa con nuestras emociones. Conozco cualquier cantidad de gente que se ha metido en problemas vendiendo, separándose, yéndose, haciendo negocios, tomando decisiones equivocadas. Dios jamás nos conduce al fracaso.
Así no salga como nosotros queremos, Dios nos lleva porque todas las cosas obran para bien. Entonces la primera cosa que nosotros tenemos que hacer con los sentimientos es entender que los sentimientos son a menudo poco fiables. La segunda cosa es porque no quiero ser manipulado. ¿A quiénes de ustedes les gusta ser manipulados? Eso le causa a uno molestia. Pero, damas y caballeros, los que están aquí, los que nos escuchan, si no controlamos nuestras emociones, estas nos van a controlar a nosotros y terminando siendo manipulados por el estado de ánimo. Somos guiados por sentimientos en lugar de hacer lo correcto o por los compromisos o por las cosas que nosotros necesitamos. Hoy no tengo ganas de. Si nosotros nos guiáramos por hoy no tengo ganas de, por ejemplo, el padre que sostiene su familia, la madre que vela por sus hijos y tantos deberes que tenemos, amanece lloviendo, tronando, echando rayos y uy, ay, ay. Pero hay un compromiso que el que nos hace irnos, ¿cierto? Mis hermanos, cuando nosotros somos manipulados por los sentimientos, mire lo que dice Proverbios capítulo 25, versículo 28 en la Biblia de las Américas. Como una ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. Póngale ahí al lado sentimientos. Si no tenemos control de nuestros sentimientos, los sentimientos nos gobiernan. Los sentimientos toman las decisiones. Los sentimientos nos llevan a errores y estamos desprotegidos. ¿Sabe qué es lo primero que toca el diablo para destruirnos? Los sentimientos. Por eso tenemos que tener control sobre nuestros sentimientos. Las emociones negativas en nuestra vida, por ejemplo, el diablo usa el miedo. ¿Dios dice que tengamos miedo o que no? El resentimiento. ¿Dios dice que tengamos resentimiento o que no? Los celos. Ahí sí no dicen nada. ¿Que debemos tenerlos o no? Eso. Los celosos no digan nada, los que no son celosos digan amén. Señor, tú los conoces. La envidia, la amargura, increíblemente la preocupación. Algunos nos sentimos como, no, estoy tan preocupado y ponemos la cara larga. Y el otro dice, ¿y por qué? Es que no sé por qué, pero estoy preocupado. ¿Ha oído hablar de los que se sienten mal y no saben por qué? Sí, yo me siento como mal. ¿Y por qué? Ni sé por qué. La ansiedad, la vergüenza son herramientas que el diablo utiliza. Por eso encontramos en la Biblia 365 veces no temas. Y Dios dice, Dios no nos ha dado espíritu de temor, de miedo, sino ¿de qué? De poder y de valor, de dominio propio. Así que Satanás va a estar diciendo, ¿este tiene la puerta y la ventana cerrada o no? Y entonces cuando nuestras emociones nos funcionan, dice, esta emoción se llama ira, esta emoción se llama resentimiento, esta emoción se llama tal, y por ahí se mete. ¿Y qué cree que pasa? Nos va a destruir. ¿Qué tenemos que hacer con las emociones? Manejarlas, y ya les voy a decir cómo. Mientras tanto, vayamos a la palabra de Dios que nos aconseja, y lo importante que es leerla despacio y bien. Primera de Pedro 5:8 dice, practiquen el dominio propio. ¿Practiquen qué? ¿Y qué es dominio propio? Tengo ganas de pegarle. Entonces, como tengo dominio propio, le pego. Ay, no le pego.
Tengo ganas de gritarlo, cosa que se desmaye. Y como tengo dominio propio, grito. Ah, ya lo entendieron. Ahora falta hacerlo. Mire los pasos. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. ¿Qué es estar alerta? ¿Con un ojo dormido y el otro entreabierto? No, alerta es con los ojos abiertos, como que dice, mire, viene un premio para usted y alguno de ustedes se lo gana. Eso está con todas. ¿Por qué debemos de tener dominio propio y mantenernos alerta? Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Usted cree que si yo voy por un camino y me dicen, ojo que en cualquier momento le sale un león, yo voy así todo distraído? Un ojo para adelante y otro para atrás. Yo voy mejor dicho, con todo. Como cristianos tenemos que estar muy atentos y cuando nuestras emociones nos dominan, estamos como una ciudad sin muralla. La tercera razón por la que debo de manejar mis emociones es que quiero agradar a Dios. ¿Quiero qué? ¿Usted encuentra algún versículo? Claro que son poco lectores de la Biblia, pero algún versículo donde diga que el Señor Jesucristo, hoy tengo ganas de alabar a Dios, Padre. Y otro que diga, hoy no tengo ganas de alabar al Padre. Hoy tengo ganas de pasar por Samaria. Hoy no voy a pasar. No. Y era que el Señor no era humano, 100% humano, pero Él manejaba las emociones. Entonces, las emociones no pueden gobernar mi vida, porque si dominan mi vida, escuche, yo tengo que decir, mi vida es guiada por las emociones o por Jesucristo. ¿Quién debe guiarnos? Entonces, entre lo que yo estoy sintiendo y lo que dice el Señor, ¿a quién le debo poner cuidado? Mis emociones, dice, estoy triste, melancólico, deprimido, introspecto, cabizbajo, taciturno, estoy echado al piso. Eso dicen mis emociones. Y el Señor dice, orad sin cesar. ¿Qué hago? ¿Seguro? Como diría mi madre, lo veo y no lo creo. Los estoy viendo y estoy fotografiándolos aquí en la mente. Mire, estos me están diciendo así. Si mis emociones dominan mi vida, no puedo tener a Dios como el Señor de mi vida, sino que las emociones son mi Dios. Lo que domine, lo que tome importancia en nuestra vida es Dios. Romanos capítulo 8, versículos 6 al 8 dice, el que se deja controlar, miren y lean conmigo, otra vez, el que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que deja que el Espíritu controle tendrá vida y paz. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar ¿a quién? Es que yo viví mucho tiempo, le decía, pero ¿cómo quiere que deje de estar triste? Y me enojaba cuando alguien me encontraba con cara larga y me ponía bravo. Y estaba enojado y cálmese, ¿qué? Peor, eso era como echarle más gasolina a la candela, más me enojaba. Y entonces comienzo a entender que es dominio propio. Y que el dominio propio es que yo puedo controlar mis emociones. Entonces comencé a preguntarle a Dios cómo lo hago. Dios nos va a dar estrategias. A mí me ha dado la estrategia de caminar. Comienzo a ir de un lado para otro, de aquí para allá y de allá para acá. Aún aquí, a veces ustedes me notan caminando pues adorando a Dios, pensando, pero otras veces es porque no estoy tan contento. Ahí les cuento la clave. Por eso me hago atrás, ¿no? Otras veces yo me quedo en silencio. Otras veces le hablo a Dios, que es lo mejor, lo que más resultado me ha dado es Señor. Y uno es tonto porque Dios sabe qué es lo que estoy sintiendo antes de que yo lo diga. Eso lo dice la Biblia. Entonces, Señor,
Tú sabes que estoy enojado, que estoy piedro, que estoy... Y necesito ayuda. Y a veces cuando yo comienzo a hablar eso, me quiebro. Me da llanto. Y a ratos como que no me salen las palabras, y más cuando dice Dios que bendiga al que me ha hecho mal. ¿Usted cree que me ha sido fácil? A ver, levante la mano al que le es fácil que lo roben y diga: Señor, bendíceme ese ladrón, Señor, que esa plata le rinda. A ver, levante la mano. Le voy a sacar una foto. Levántela. Ajá, por eso necesitamos reunirnos para saber que Dios nos ayude en los momentos más difíciles. Entonces, vamos a ir poniendo la palabra, los consejos de Dios, y funcionan. No podemos agradar a Dios si nuestras emociones nos dominan. Entienda eso. Cuarta razón, porque ustedes son inteligentes y digan amén. Cada vez que oiga ustedes sabios, amén. Porque sabio es poner en práctica. ¿Por qué quiero tener éxito en la vida? ¿Cuántos quieren tener éxito? Mano derecha arriba. Así critican algunos: esos que hacen levantar la mano. Cuando yo levanto la mano y digo: aquí estoy, o necesito, o escúcheme, o algo así, levanta la mano y diga: Señor, necesito tener éxito en la vida. Por eso, con tu ayuda, voy a controlar mis emociones. Tú me vas a guiar. Tu palabra me guiará y no mis emociones. Entonces, este es como algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque todos anhelamos el éxito, no el fracaso. Cuando a mí me dicen: ay, yo lo admiro porque usted es un hombre exitoso, ¿qué cree? Mire, la risa va hasta la oreja. Pero cuando me dicen: usted es un fracasado, eso lo tomo como un insulto, como un desafío, como algo maluco. Entonces, mis estimados, si usted y yo queremos éxito, tenemos que saber cómo manejar nuestro estado de ánimo. ¿Se ha preguntado usted: bueno, ¿cómo manejo yo mi estado de ánimo? No, pero en este momento sí. Responder: saber cómo lidiar nuestros sentimientos. ¿Qué hago yo con esto? Y hay unos sentimientos que están bien arraigados, bien metidos, y como que uno los quiere sacar. ¿Ha notado que a veces uno está pensando algo y sacude la cabeza como para quitarse esos pensamientos y se quedan de todas maneras? Apenas se sacuden, pero se quedan dentro. No, tenemos que sacarlo. Saber cómo controlar las emociones. Si no aprendemos cómo hacer esto, nunca seremos exitosos en la vida, porque Dios nos ha dado la clave y Él dice que nosotros tenemos el poder de controlar nuestras emociones. Todos hemos conocido gente que debido a sus emociones desperdiciaron su vida. Yo no puedo entender esos que dicen que amo el alto riesgo. Un día encontré, o más bien oí a mi esposa orar: gracias por mi amado esposo, por ese hombre que no le gustan los deportes de alto riesgo, porque buscar alto riesgo es buscar la muerte de una manera así, lo que usted está pensando. Tonta, equivocada, necia. ¿Cómo así que uno va a buscar matarse? Y que es que la adrenalina, y que es que no sé qué más cosas. No. Eso no funciona. Dios nos ha dado una capacidad de pensar para hacer las cosas bien, y las emociones no pueden destruir nuestra vida. Yo también pasé por momentos, como así que levantando un carro, y ahora que días leía ¿cómo se llamaría eso? La identificación de las llantas. Vienen el ancho, el alto de la llanta, el rin, y luego traen una cuestión de capacidad de peso y de velocidad para alcanzar. Y yo cogía un carro y lo aceleraba hasta donde diera,
en uno que tuve, gracias a Dios que pues estaba hecho para eso, pero lo levanté a 256 kilómetros por hora en una carretera, una recta que había, lo devolví y entonces lo impulsé y me acuerdo en esa ocasión estaban en paro de camioneros y eso estaba limpio y dije, aquí va. Pero ¿qué si esa llanta o una de esas llantas se hubiera estallado? Esas son cosas que uno tiene que prever. Miremos Proverbios 5:23. Dice, ¿ya están conmigo? Así muere esta clase de gente que no quiere ser corregida por su falta de entendimiento, acaba por destruirla. Ahora, ¿cuántas personas conocemos nosotros que han arruinado su vida y su reputación por falta de autocontrol? Teníamos nosotros el caso de alguien y entonces, mire, usted tiene capacidades extraordinarias, inteligente, honradez, diligencia en el trabajo, pero es que la gente me cae mal. Es que no me gusta, es que, oiga, pero si ni la plata le cae bien a todos, ni Dios logró con toda su bondad caerle bien a todos. Y le quiero decir que la gente que nos cae mal son, pongámosle esto, un mal necesario. Hierro con hierro, ¿qué? Porque el Señor Jesús dijo, si ustedes aman a los que los aman, ¿cuál es el chiste? Pero si usted ama al enemigo, ahí sí hay chiste. Si nosotros amamos a los que siempre nos hacen bien, eso hacen los gentiles, eso hacen los que no tienen a Dios, pero nosotros tenemos a Dios y tenemos que ser diferentes. ¿Cuántas personas han arruinado su vida? Una extraordinaria oportunidad de trabajo a causa de algo que sucedió sencillamente en un momento de incomprensión, se agarraron con otros, se hirieron, se dañaron y tantas cosas más. Miremos primera de Pedro capítulo 4 versículo 2. ¿Listos? A ver, dice, eso significa que estando dispuesto a vivir el resto de su vida aquí en la tierra según la voluntad de Dios y no según los deseos humanos. Pongamos a prueba. Voy a hablarles de esto porque cuando uno habla de plata, él despierta sentimientos encontrados. ¿Se han notado? Que uno está diciendo, a ver, ¿quiénes aman a Dios? Y yo. ¿Quiénes le quieren servir a Dios? Yo. ¿Quiénes quieren ir a hacer evangelismo? Se acabó. Y otro, ¿quiénes aman a Dios? Yo. ¿Quiénes se gozan con Dios? Yo. Vamos a dar una ofrenda. Esa sonrisa y eso está allá. ¿Se han notado, sí? Bueno. Probemos estas cosas. Un hombre vino y me dijo, yo quiero saber por qué diezmar. Y le dije, Dios dice que lo prueben en eso si Él no abre las ventanas de los cielos y derrama bendición. Haga una cosa, trabajar en una entidad pública. De hoy en adelante usted escribe en una libreta su sueldo y luego todo, me acuerdo que en esa época valía 200 pesos una llamada en esos teléfonos, de 200 pesos. Si hace una llamada, escriba en una libretica. Se compró una libreta pequeña y comenzó a escribir y luego vino y dijo, yo quiero saber algo raro que me está sucediendo, que me sucedió, ¿qué? Yo gano tanto y me gasté casi el doble de lo que gano y no estoy endeudado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dios dice, pruébeme ahora si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Pero sonrían que no voy a pedir ofrenda ni diezmos, sino es el ejemplo. Sigan sonriendo porque venían bien.
Entonces probemos estas cosas, por ejemplo, de poner nuestras emociones bajo control. Dios sabe, yo soy tremendamente reactivo y no tenía algo de conocimiento, mas no claridad como ahora que preparé esta enseñanza para compartirla con ustedes. Así que a partir de este día y hora, hoy, márquenlo ahí, háganle una raya al sol, que mi vida va a ser diferente. Y la de ustedes también. Amén. Amén. ¿Cuántos de ustedes tienen sentimientos que no quisieran tener? ¿Quiénes? Dígale, Señor, ayúdame a entender qué hacer, cómo manejar los sentimientos no deseados. ¿Cómo hago con eso? Les voy a dar la siguiente clave para enfrentar los sentimientos no deseados. Primero, debo nombrarlo. Escriba ahí. Debo nombrarlo. Lo primero que tenemos que hacer con una emoción, sentimiento, es nombrar. Tengo ira, tengo tristeza, tengo malestar, tengo nombrarlo. Solo usted puede y yo controlar las situaciones si sabemos identificar. Ayúdeme a orar, pastor, que es que no sé qué es lo que tengo. Señor, ayuda a fulano que él no sabe qué es lo que tiene. Entonces Dios me dice, dígale que busque qué es lo que tiene para obrar, porque mire lo que dice el Salmo 52:2. Estoy muy intranquilo y preocupado. Le dice el rey David a Dios, estoy muy intranquilo y preocupado. Así es como muchas veces estamos nosotros acerca de nuestros sentimientos, nos abrumamos y de todo, y debemos decirle, Señor, estoy preocupado, angustiado, molesto, asustado, aterrado, todo eso por tal cosa. Entonces nosotros tenemos que identificar qué es lo que estoy sintiendo realmente y qué lo provocó. Cuando identificamos eso, comenzamos a arreglar las cosas. No podemos resolver un problema que no lo hemos identificado. La segunda cosa, estoy corriendo aquí porque mis asesores, que Dios los bendiga, digan amén, me ponen tareas a ratos, que Dios los bendiga. La segunda cosa es, debo enmarcarlo. Usted marca un cuadro, una foto y algo y la ve y dice, esto es importante. Enmarcar lo que estamos sintiendo. No aceptar automáticamente lo que estamos sintiendo. No recibir automáticamente eso. No asumir automáticamente lo que sentimos, sino mirar si eso está bien o está mal. Darle importancia a eso. Un mal consejo es, no le haga caso. Tuve muchos problemas terminando con una situación terrible cuando acudí a alguien, que uno debe saber a quién le pide consejo. Tengo problemas en mi familia, en mi casa. No le haga caso. Con uno que de una vez que se vaya de aquí, a fin y a cabo yo toda mi vida he sido conocido por mujer que no molestes, hombre. No le haga caso. Eso es equivocado. Eso es como nosotros que conducimos moto, bicicleta, carro, y de pronto algo suena por debajo, no le haga caso. Y cuando llega a la casa le falta una llanta. Ya se ha acabado todo. Y no le haga caso. Eso no debe suceder. El Salmo 26:2 dice, ponme a prueba, Señor, e interrógame, examina mis intenciones y mi corazón. Así que ahí le decimos, Dios, hazme aquí un examen, hazme ver y pedirle a Dios. Cuando usted necesite solucionar, escuche.
Cuando usted necesite solucionar algo, lo primero que debe ser, acuda a Dios, no dejemos a Dios de último. ¿Ha notado que cuando tenemos una necesidad dice, ya sé, fulanito de tal, y vamos a decir, no. Y vamos donde otro y dice, no. Y vamos donde otro y no. Y cuando se nos cierran todas las puertas, entonces Dios. ¿Les ha pasado o no? ¿Eso está bien? No, de error. Nos enfermamos. Y entonces agua de allí y agua de acá y pasta para aquí, pasta para allá. Y ya cuando dice el médico, no hay nada que hacer, ahí sí nos acordamos que Dios es poderoso para resucitar aún a los muertos, ¿o no? Bueno, ¿eso me pasa a mí nomás o a ustedes también? A Dios primero. Luego, acudamos a un amigo. Ese amigo nos va a ayudar porque el verdadero amigo nos confronta, nos dice lo que está pasando. Entonces dice, mire, yo tengo una molestia tan tremenda que ¿qué hago? Y el amigo Dios lo va a usar para aconsejarnos correctamente. Job tuvo unos amigos y uno de ellos se llamaba Elifaz. Y se acercó y le dijo a Job, ¿por qué te arrebata el corazón y por qué centellean tus ojos? Porque estaba ese Job muy bravo. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos? Levanten la mano. Pero amigos, no conocidos, amigos. Escuche, existen los conocidos, los compañeros y los amigos. No podemos meterlos todos en lo mismo. Si usted quiere encontrar verdaderos amigos, comience por el lugar más factible que se llama grupo pequeño, integral. Dios, como está ministrando en nuestras vidas, nos va a mostrar allí gente que nos entiende. ¿Digan? Bueno, vamos a mirar 3 preguntas que debemos de hacernos con respecto a eso. La primera pregunta para lidiar con los sentimientos esos que no podemos. La primera pregunta es, ¿cuál es la verdadera razón por la que estoy sintiendo esto? Si no encuentra ahí en la hoja, no se preocupe, ponga cuidado. Todo está aquí fríamente calculado. ¿Cuál es la verdadera razón por la que estoy sintiendo esto? Uno disfraza las cosas. Entonces, eso nos va a llevar a lo que hablamos antes. Tal vez miedo, tal vez preocupación, tal vez envidia, quién sabe qué más cosas. La segunda pregunta, ¿es verdad? ¿Lo que estoy sintiendo ahora es verdad? ¿Esto es verdad? Y es que hay verdades a medias. Es verdad, no demoran mucho en escribir, entonces escriban, es verdad. Y escuche, usted no se puede guiar por las verdades a medias. ¿Han oído hablar de Elías? 2. ¿Elías el profeta? 3. ¿Elías el activista? Ninguno. ¿Elías el que fue llevado por un torbellino al cielo? Siguen 3. Entonces Elías pasó por un momento crítico porque ganó una confrontación tremenda con una nación, con un rey malo, con una mujer terrible, y mandó decapitar 900 profetas falsos. Yo me imagino ese río, esa quebrada donde los decapitaron en 900 cada. Uy, macabro eso. Pero la mujer esa le dijo, dígale que así como hizo con mis profetas, yo voy a hacer con él. Un hombre que había hecho descender fuego del cielo. Y yo le hubiera dicho, viejita querida, de pronto tal vez no querida, pero sí viejita, pues voy a orar para que descienda fuego del cielo y la convierta en chicharrón, en ceniza. Pero ¿qué hizo? Arrancó a correr. Un día de camino corrió hasta que ya no pudo más y se puso bajo un árbol y se puso a decirle, ese es el error
Dice que basta ya, Jehová, quítame la vida. ¿Dios qué le había hecho? Si lo había respaldado y había dado comida y había estado con él. Así pasa con nosotros. Nos da la vida, nos da la salvación, nos da todo y a veces nos ponemos bravos con Dios. ¿Les ha pasado? Señor, mándame a la tierra donde hayan humanos que les pase lo que a mí me pasa. ¿Les ha pasado? Entonces, ojo con esto. Y luego entonces lo encuentra enojado y dice, ¿qué le pasa? Y yo, que es que han matado a todos tus profetas, quedo yo, me buscan para matarme. Lo buscaban para matarlo, sí, pero no era el único que quedaba, ni tampoco que adoraba a Dios, porque el Señor le dijo, momentico, hay 7,000 que no han doblado la rodilla ante Baal. Entonces es cierto que él estaba deprimido, pero no es cierto que estaba solo y que estaba abandonado por el Señor. Dios está con nosotros. La tercera cosa, ¿me está ayudando o me está lastimando esto que estoy sintiendo? Al menos que tenga un problema psicológico grave, a la gente le gusta el dolor. A mí no me gusta el dolor, ¿a ustedes? ¿Les gusta el dolor? Bueno, entonces hay que cambiar esa emoción, hay que hacer cosas importantes y bueno, termino diciéndoles aquí como en un resumen, el otro punto que queda, el tercero, domarlo, como cuando uno coge un toro, un caballo, un burro, un perro bravo y lo va a domar, lo va a dominar. Y para domarlo es canalizar esa rabia que uno tiene contra una injusticia, esa energía que uno tiene, debe de impulsarla para hacer una cosa buena. Eso es lo que hay que hacer. Con los sentimientos así. Esa molestia que usted tiene, póngala al servicio de Dios y póngase de pie. Arriba pues. Arriba pues. ¿Cuántos de ustedes han tenido efectos negativos por no saber dominar las emociones? Ahí la mano levantada. Padre Celestial, reconocemos que las emociones han dañado nuestra vida por no saber manejarlas. Pero tú nos dices que tu Espíritu Santo va a tomar control de mi vida y vas a traer la manifestación del Espíritu Santo. Señor, gracias por tu bondad, por tu misericordia y por tu amor. Gracias, Señor, por estar con nosotros y ayudarnos. Antes de irme,